Saludar a todas las mujeres de Colombia en su día. Yo soy de los que creo que nada, absolutamente nada de lo bueno que hay en Colombia ni en el mundo habría podido ocurrir sin el inmenso esfuerzo de las mujeres. Y a pesar de eso, estas sociedades las maltratan de mil maneras. Entonces, en su día, que es un día de lucha, mi expresión de afecto y de solidaridad. Yo hice en una rueda de prensa anterior en la que hice una serie de acusaciones contra el señor fiscal, el doctor Martínez Neyra, y él expidió un documento aparentemente en el que supuestamente refuta mis acusaciones. Hoy voy a explicar cómo ese documento que expidió el fiscal en nada refuta, en absolutamente nada refuta lo que dije, y mucho menos refuta mi argumentación en el sentido en que él debe declararse impedido para actuar en este escándalo de Odebrecht, porque está untado hasta el alma. Él y sus amigos están untados hasta el alma en este escándalo. Entonces él envió un documento calculado para faltar a la verdad, para engañar, ocultar, confundir, muy astuto, ¿no? Pero desafortunadamente para él vamos a develar las manipulaciones. Recordemos dónde empezó este debate. 21 de diciembre en Estados Unidos estalla el escándalo porque los señores de Odebrecht reconocen haber pagado sobornos inmensos en el mundo entero y 11 millones de dólares, de los cuales en Colombia. Sobornos, bueno. El 22 de diciembre, al otro día, el fiscal o la fiscalía le abre una investigación a Ana Belena, que publicita en los medios de comunicación. Y el 5 de enero, 11 días hábiles después, el señor fiscal dice ante los medios que la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en las obras del Río Magdalena, o sea, del contrato de Ana Belena Odebrecht. 11 días hábiles. O sea, sin duda estamos asistiendo ante el fiscal más rápido de la historia de la humanidad. En unas cuantas horas abre la investigación y en 11 días la cierra. Speedy Martínez, podríamos decirle al señor fiscal, para estos efectos. Ahora, en esa absolución afanosa, precipitada que le da Ana Belena, él no vio una serie de elefantes que rompieron toda la cristalería para estos efectos. No se dio cuenta que para ese momento en que él da la absolución, el Banco Agrario le había dado un crédito irregular. Eso está lleno de torcidos, ya está claro, no voy a entrar en detalles. Un crédito irregular por 120.000 millones de pesos a Ana Belena Odebrecht. Recordemos que Ana Belena es Odebrecht, la controla en el 87%. Tampoco se dio cuenta el doctor Martínez que cuando él absolvió a Ana Belena, ya ese crédito estaba vencido, le estaban corriendo intereses de mora, y ya en ese momento se sabía que ese crédito estaba en alto riesgo de que esa plata se perdiera. Riesgo que sigue ahí y que todavía nadie ha refutado la posibilidad de que esa plata se pierda. Tampoco se dio cuenta de advertencias de la Contraloría de irregularidades en ese contrato, tampoco se dio cuenta que puede haber una colusión entre Odebrecht y una transnacional española para repartirse contratos en América Latina en torno a este asunto, y particularmente el doctor Martínez le ocultó. Este ya no fue un elefante que no vio, sino elefantes que le ocultó al país. Uno, que Néstor Humberto Martínez Abogados es asesor legal e institucional de Ana Belena Odebrecht. Eso no se lo dijo al país. O sea, que su firma tenía negocios con Ana Belena Odebrecht en el sentido de brindarle la asesoría legal y financiera. Y tampoco le contó al país que Corfi Colombiana, del Grupo ABA, del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es una firma cercanísima al señor fiscal, pero íntima, ahí lo vamos a ver hasta niveles escandalosos, era nada menos que la banca de inversión del negocio de Ana Belena, y además el Grupo Aval controlaba también la fiducia a través de Corfi Occidente. O sea que él estaba en el negocio de Ana Belena, y su cercanísimo, el Grupo Aval, también estaba en el negocio de Ana Belena, que él sospechosamente absolvió a la carrera. ¿Cuál era el afán, doctor Martínez? ¿Por qué tanta precipitud de qué era lo que se trataba? Que nadie más volviera a mirar hacia Ana Belena porque usted ya los había absuelto ante Colombia y ante el mundo. Esa es una pregunta que usted todavía no ha respondido, no les ha respondido
a los colombianos. Las ilegalidades del fiscal para estos efectos son dos, en este negocio todo de Odebrecht, porque él también está, como lo voy a mostrar, vinculado al negocio de Odebrecht en el caso de la Ruta del Sol. Entonces él tiene aquí dos tipos de ilegalidades. Una, que es el COMPES que aprobaron, el famoso COMPES del otro sí, que aprobó él como superministro y que no podía haber aprobado porque estaba inhabilitado. Y la segunda inhabilidad tiene que ver con que se niega a declararse impedido como fiscal para actuar en estos casos, dada su cercanía inmensa, de una parte con el Grupo Aval, sabemos que es su primer abogado, y el Grupo Aval es socio de Odebrecht en la Ruta del Sol, y el Grupo Aval contrata con Navelena como banca de inversión. Y él, repito, Néstor Humberto Martínez, es cercanísimo. Tiene además viejísimas relaciones con ese grupo, yo lo he demostrado ya hasta la saciedad, y además el doctor Martínez está directamente en el negocio de Navelena, como voy a detallar hoy aquí, y en el negocio de la Ruta del Sol, como él mismo tuvo que confesar en estos días. ¿Cuál es el eje del debate en lo que tiene que ver con sus inhabilidades? Explicamos esto. Los servidores públicos nos tenemos que declarar impedidos para actuar en casos en los cuales esté vinculado un familiar cercano, o un amigo cercano, o un compañero de negocios. No necesariamente porque estén haciendo cosas ilegales o corruptas, sino simplemente porque la inhabilidad es una especie de medida que garantice que el juez, el fiscal, sea extraño a las partes que están vinculadas en estos negocios. Bueno, ¿cómo respondió Martínez a mis acusaciones? ¿Cuál fue la astucia del asunto? Primero armó un enredo de nombres, que es que ya esta empresa mía no se llama así, sino que se llama SA, que es que hasta tal fecha una cosa, que hasta tal fecha otra, y es una cosa bien difícil de descifrar. Calculado esto para que la gente no entienda, pero él aparecer como muy erudito. Pues bien, precisemos esto. En esa respuesta a mí, él da los nombres de 3 firmas, con nombres distintos, pero que todos son de él, y actúan pues en su beneficio. Martínez Neira Abogados, Martínez Neira Abogados Consultores Limitada y Martínez Neira Inversiones. Las autoridades tendrán que acabar de aclarar qué es lo que pasa, pero les doy este dato a los colombianos. Él además actúa en sus negocios, o ha actuado, porque esto es una cosa que se mueve en el tiempo, a través de estos otros nombres. Inversiones Nesmar Limitada, Martínez Neira Abogados Consultores o Nesmar Limitada, Martínez Neira Inversiones Limitada, Martínez Abogados Limitada, Martínez Abogados Limitada, MNA Martínez Abogados Limitada, MNA Inversiones Limitada y Néstor Humberto Martínez Neira Abogado. Entonces él arma todo un enredo, pero a mí no me va a enredar, doctor Martínez, usted estaba en ese negocio con cualquier nombre que fuera. Usted es parte del negocio de Navelena y es parte del negocio de la Ruta del Sol en las condiciones que lo estoy explicando, porque soy preciso en señalar. Pero además tengan en cuenta esto. Últimamente, el doctor Martínez, su firma la transformó en otra, que se llama DLA Piper, Martínez Neira. DLA Piper son sus socios, llamemos en Colombia, es una transnacional muy poderosa de abogados del mundo. Y ahí también actúa él o su hijo, porque aquí en este asunto también está involucrado su hijo, y su hijo lo inhabilita. Y actúa también con distintos nombres, ustedes la pueden encontrar como DLA Piper Martínez Beltrán, abogado SAS, el Martínez Beltrán es que es el hijo, DLA Piper MB SAS, DLA Piper SAS, DLA Piper Colombia SAS, todas las cuales operan en la misma dirección, que es la carrera séptima, número 7121, Torre B. Entonces, repito, las autoridades aclararán con cuál de estas razones jurídicas o estos nombres fue que contrató con Navelena y aparece en este asunto, y con la Ruta del Sol, ¿sí? Con el consorcio de la Ruta del Sol, la concesión. Eso no me corresponde a mí, yo simplemente señalo estos hechos y hago las acusaciones pertinentes que están haciendo. Aclarado esto, entonces, la otra astucia del fiscal en sus supuestas respuestas, y es que él pone en duda si unos logos que aparecen en un documento sí son, digamos, sí corresponden a la realidad o no. Entonces, sobre esto voy a hacer unas precisiones. Yo he mostrado 2 documentos distintos que me ha enviado el Banco Agrario que dicen que Martínez Neira, cualquiera de sus firmas, es asesora legal e institucional de Navelena.
Y esta vez voy a aportar uno nuevo, en el que el hijo de él, con una de sus firmas, aparece como asesor legal de Navelena. A él el que lo molestó fue o el que habló, o el que utilizó para alguna de sus astucias, porque él le aparece que este loguito de Martínez Neira, abogados, que dice que no está bien puesto ahí, entonces él está molesto porque no le parece que debería estar, y monta la suspicacia de que alguien está conspirando contra el señor fiscal. Pues bien, este es un documento que lo utilizó la Junta Directiva del Banco Agrario como uno de los documentos para prestarle los 120.000 millones de pesos a Navelena. Esto me lo entregó a mí una de las vicepresidencias del Banco Agrario. No tiene nada, no se dejen echar cuentos. Este otro que él no impugnó, también me lo envía la vicepresidencia del Banco Agrario, la vicepresidencia administrativa, la vicepresidencia jurídica. Aquí aparece Martínez Neira, abogados, como asesor legal e institucional de Navelena. Estos dos documentos se los entrega a Navelena nada menos que Corfi Colombiana, o sea, los íntimos de Martínez. Y el banco me los hace llegar a mí. O sea, que si aquí hubo alguna cosa que no ha debido ser con estos papeles, que el doctor Martínez emplace a sus amigos y les haga el reclamo que tenga que hacerles. Yo creo que ahí no hay nada, esos son cuentos de él. Pero bueno, el Banco Agrario me manda un tercer documento. Este es nuevo, el país no lo conocía. Este es un documento que aparece como MNA Martínez Abogados. Es uno de los nombres con los que actúa el doctor Martínez. Lo firma Néstor Camilo Martínez Beltrán, que es el hijo del doctor Martínez Neira. Y repito, eso lo inhabilita también. Es una carta del 23 de julio, ojo a la fecha, del 2015, 23 de julio, dirigida al consorcio Navelena SAS, y que tiene el sello de recibido, matasello de recibidos, nada menos que de Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, que clarifica quién manda en Navelena y que clarifica que tienen negocios, o han tenido negocios, Martínez con los señores de Odebrecht. Y ojo a lo que dice aquí, en la carta que les envía, apreciado sector, el señor les dice: se nos ha pedido emitir un concepto con destino a los bancos que financiarán el proyecto con el fin de establecer Sicor Magdalena, bueno, y hace una explicación. Ojo, es un concepto de Martínez, de MNA Martínez Abogados a Navelena, para que Navelena utilice ante los bancos, para que los bancos le presten plata a Navelena. Eso es lo que dice este documento. Es un documento de 26 páginas. 26 páginas. Entonces, que no nos vengan a decir aquí que no son asesores de esto. Y este es un documento entregado, repito, al Banco Agrario por Corfi Colombiana, por la principal empresa para estos asuntos del Grupo Aval y del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es además amiguísimo personal del doctor Martínez Neira. Bueno. Particularmente, repito, se nos ha pedido emitir un concepto con destino a los bancos que financiarán el proyecto. Eso no es estar involucrado en la deuda del Banco Agrario. ¿Qué es lo que hace Corfi Colombiana? Le manda unos documentos al Banco Agrario para convencerlos de que le preste plata a Navelena. Y entre los argumentos que da para que le preste la plata, dice: este negocio es tan bueno, aquí hay tan cero riesgo, que nada menos que Martínez Neira Abogados es nuestro asesor. Y ese documento de 26 páginas es un documento diseñado para decirle al Banco Agrario que la plata no se le va a perder, que no se la van a robar. Bueno, vamos a ver si es verdad. Ojalá sirva, ojalá esa plata no se termine perdiendo. Bueno. El doctor Martínez es cuidadoso en sus cosas, pero siempre termina cayendo en por lo menos 2 mentiras, más muchas manipulaciones. Él insiste mucho en que antes del 2015 estuvo, digamos, reconoce que estuvo, digamos, que su firma estuvo en los asuntos de Navelena y en el Banco Agrario. Él pues no puede, por supuesto, negar eso, pero dice que antes del 2015, ¿sí?
Sin embargo, ¿cuál es el problema que tiene? Que esto que yo acabo de mostrar aquí, del hijo de Martínez Neira, esto, tiene fecha el 23 de julio del 2015, que prueba que en el 2015 Martínez Neira sigue en este negocio, con cualquier razón jurídica que sea, él, su hijo, el que sea, estas cosas, repito, tendrán que aclararlas las autoridades. Él dice textualmente en el documento que envió, desde entonces no presta ningún tipo de asesorías jurídicas. Dice que desde el 1 de septiembre del 2014. Y resulta que sí la presta. Y hay un asunto aquí, que yo diría que es la peor cosa que hace Néstor Humberto Martínez en las respuestas que me da. Tengamos en cuenta esto, yo actúo aquí como funcionario público, cumpliendo trabajos, investigando legalmente lo que pasa en Colombia. Y aquí lo que tenemos es a un fiscal que me agrede, me maltrata, manipula las cosas para quitarme autoridad en investigaciones legales que yo estoy haciendo. Eso es a lo que estamos asistiendo. O sea, yo estoy bregando a que la verdad se sepa y el doctor Martínez está actuando de esta manera indebida como lo estoy mencionando. Entonces, una de las grandes pruebas que él da para descalificarme es que él le hace unas preguntas a Corficolombiana. Y Corficolombiana responde esas preguntas. Y claro, ahí ni siquiera aparece mi nombre, pero esto está calculado para, digamos, desautorizar. Pero el cálculo es bien preciso, yo les hago a ustedes unas preguntas de una determinada manera y ustedes me responden de una determinada manera también, que afecte la credibilidad del senador que está investigando, pero que por supuesto cuide las apariencias. Miren ustedes cómo es la truculencia, estos que son unos rábulas y así actúan, miren ustedes. Sírvase informar, le pregunta el fiscal a Corficolombiana, a sus amiguísimos de toda la vida, y que están en el negocio de Ana Belena juntos, cada uno en lo suyo, pero están los dos en ese negocio. Sírvase informar si Néstor Humberto Martínez Neira fue contratado por Corficolombiana para realizar alguna gestión. Yo nunca dije que había sido contratado por Corficolombiana. Yo supongo que lo contrató fue Ana Belena, pero yo nunca hice esa afirmación. Y dice, para adelantar alguna gestión relacionada con el cierre financiero del proyecto del Río Magdalena, yo nunca he dicho que eso tuviera que ver con el cierre financiero de ese negocio. Y agrega, o la obtención de un crédito en el Banco Agrario. Yo no dije que Corficolombiana hubiera contratado a Néstor Humberto Martínez para obtener un crédito en el Banco Agrario. O sea, fíjense ustedes, entonces claro, Corficolombiana le dice al doctor Martínez, no, nada de eso, yo no he hecho, usted no ha hecho eso. Todo calculado para confundir. Y voy a resaltar la gravedad de esto. Yo repito, yo actúo aquí como funcionario público, con autoridad legal para actuar. Con autoridad legal para actuar. ¿Y qué es lo que nos está mostrando esta carta? Que Corficolombiana, que sabe muy bien de qué se trata este asunto, que tiene que conocer lo que yo he dicho, y el fiscal se amangualan, montan un combo calculado para engañar a la opinión pública. Cuando resulta que el uno se supone que está investigando al otro. Es que Corficolombiana hoy está acusada de soborno y de corrupción, nada menos que por sus socios de Odebrecht ante la propia fiscalía. ¿Qué garantía le da al país un fiscal que monta un combo con quienes está investigando para proceder contra un senador de la República que está legalmente investigando estos casos? Repito, ¿qué garantía le da al país? Es que los señores de Corficolombiana pueden estar tan involucrados y pueden ser tan culpables como Odebrecht en este escándalo de corrupción. Eso lo tendrán que establecer los jueces. ¿Pero quién lo va a establecer? ¿El doctor Martínez Neira? Que tiene un combo montado con estos personajes y que, repito, utiliza esto para agredir a una persona como este senador que está investido de autoridad para hacer estas investigaciones. Gravísimo, por supuesto. Gravísimo. Bueno, yo en mis acusaciones señalé que DLA Piper Martínez Beltrán había confesado que entre sus clientes estaba la concesionaria Ruta del Sol. Yo lo dije cuando hice la rueda de prensa. Entonces el doctor Martínez, que no podía negar esto, en sus respuestas sale y dice que sí, que él en el 2012 les ayudó, asesoró a la Ruta del Sol, ¿sí?, para
tramitar un contrato de estabilidad jurídica, o sea, para que se ganaran otra plata grande. En primer término se los negaron, pero en segundo término se lo aprobaron. Entonces, él, ¿qué dice? 2012, bueno, reconoce que mi acusación es cierta, pero entonces 2012, pero ¿saben qué hace? Guarda silencio sobre que en julio 22 del 2015 vuelve a aparecer el doctor Néstor Humberto Martínez tramitando en beneficio de la Ruta del Sol, de esa concesión, alguna cosa referida a ese tema de la estabilidad jurídica. O sea, él sale de superministro el 1 de junio del 2015 y el 22 de julio del 2015, o sea, 2 meses después, está dedicado a sus negocios. ¿Con quién? Con Corfi Colombiana, con Odebrecht, con el consorcio de la Ruta del Sol. Esto lo ocultó en la información que dio. Doctor Néstor Humberto, ocultar información es también un acto indebido por parte de un fiscal que está en el deber de ser transparente ante los colombianos. Y esto es un detalle bien bonito. Este documento, que es el que les acabo de mencionar, termina con una frase almibarada del doctor Martínez. Sí, él firma como Néstor Humberto Martínez Neira, y termina con una como despedida que dice así: sin otro particular, suscribo con la expresión de nuestra más sincera gratitud. Esto es dirigido a Concesionaria Ruta del Sol. Sin otro particular, suscribo con la expresión de nuestra más sincera gratitud por su deferente gesto de confiar el examen de este asunto a nuestro estudio jurídico. Nuestro estudio jurídico con mayúsculas. O sea, esa es como la marca. Bueno, con esa misma frase almibarada termina el hijo de Martínez Neira, ¿sí?, el informe, el concepto que les mencioné hace un momento, le mandó a Ana Belén. Luego, por esta manera también se confirma que al final, para estos efectos, el doctor Martínez Neira y su hijo actúan como si fueran una misma persona. Y eso, doctor Martínez, lo inhabilita para actuar en estos asuntos. Agreguemos un par de cosas más sobre esto. Él no me respondió a una de mis principales acusaciones de la rueda de prensa, se quedó calladito, se le comieron la lengua a los ratones, que es cuando yo le digo que él no podía haber aprobado el COMPES 3817, que no lo podía haber aprobado, porque él estaba en una situación prácticamente igual a la de las ministras que están encartadas por este tema, porque ellas tampoco habían podido aprobar ese COMPES, porque ese COMPES es el que le da el pase al negociado del otro sí, porque ahí hay corrupción, ahí hay sobornos, tengo la absoluta certeza, y no le podían haber dado el pase ellas, porque un pariente de ellas resulta ser beneficiado por ese contrato, eso está establecido. Pero ojo, ¿y por qué no podía haberlo aprobado el doctor Néstor Humberto Martínez? Porque ese COMPES se aprueba el 2 de octubre del 2014 y hasta el 19 de agosto del 2014 fue nada menos que de la Junta Directiva del periódico El Tiempo, periódico que es de propiedad del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y eso lo inhabilita. La ley 1437 del 2011, en su numeral 16, dice con toda claridad que está inhabilitado para actuar aquel que dentro del año anterior hubiera hecho parte de la junta directiva de alguien interesado en el asunto objeto de la definición. No respondió, bueno, vamos a ver si es capaz de responder en una próxima ocasión el doctor Martínez. Y lo otro que hace en la carta, o en ese documento de supuesta respuesta que me envía, es que él dice, no, yo no tengo nada que ver con esto, esos son los fiscales los que están decidiendo los asuntos de este escándalo de Odebrecht. Pues eso es una verdad, eso no es cierto. O sea, los jueces, los fiscales, no tienen la condición de independencia que tienen los jueces. Son relaciones distintas. Los jueces son independientes en sus decisiones, los fiscales no. O sea, los fiscales son subalternos del fiscal y sus decisiones pueden ser revocadas o pueden ser sancionados por sus actos. Y aquí hay un ejemplo a la mano para que ustedes revisen. Busquen el caso de Juliana Zamboní, de la niña indígena brutalmente asesinada. Pues bien, ese caso tenía una fiscal. Y algún día esa fiscal tomó una determinación que a la fiscalía le pareció que no era la procedente. ¿Y qué sucedió? Pues que como un rayo llegó la vicefiscal, que es subalterna del fiscal, y la sacó del caso.
Luego, todos los fiscales subalternos de Néstor Humberto Martínez que estén actuando en este caso, de este escándalo de corrupción de Odebrecht y del Grupo Aval, se tienen que mover con toda la prudencia, no resulte que les caiga un rayo desde lo alto y los liquiden sus funciones. Entonces no nos vengan a decir que aquí las inhabilidades no existen. Por último, un asunto que probablemente sea el más grave de toda esta historia, que tiene que ver con qué. Primero, este fin de semana pasado, María Jimena Duzán, la periodista María Jimena Duzán, y el noticiero Noticias 1, y le informaron al país que dentro de la Fiscalía existían documentos que señalaban que 3 altos ejecutivos de Odebrecht habían acusado a José Elías Melo de ser cómplice en el soborno de los 11 millones de dólares, o de la suma que fuera. Acusaciones de los corruptos de Odebrecht contra José Elías Melo. ¿Quién es José Elías Melo? O en esos momentos, en estas acusaciones, era nada menos que el presidente de Corfi Colombiana, Grupo Aval, que controla Episol, o sea que son los socios en la Ruta del Sol de Odebrecht. La veracidad o no de eso tendrá que investigarlo alguien, pero bueno, ¿quién lo va a investigar si el doctor Martínez es el fiscal? Pero bueno, en la teoría alguien tiene que investigar una acusación gravísima. Es decir, que Odebrecht no corrompió en Colombia y sobornó en Colombia por su propia cuenta, sino que tuvo como socio de esa corrupción a Corfi Colombiana, Grupo Aval. No sobra señalar una cosa que es interesante en esto. En esa acusación no se involucró a los Solarte, es bueno decirlo, que son también socios bien minoritarios de ese consorcio. Es una precisión que creo que en justicia hay que hacer. Entonces, aquí sucedió una cosa gravísima con estas acusaciones de este domingo. Siempre muchos nos preguntábamos, bueno, Odebrecht subsidió al Grupo Aval, a Corfi Colombiana, en los sobornos. O sea, Odebrecht pagó los 11 millones de dólares y no le cobró su parte al socio que tiene el 33%, lo subsidió, porque en los beneficios sí entró el socio. Bueno, eso, repito, lo tendrán que establecer los jueces, pero de momento los dos están acusados. Uno ya reconoció que es Odebrecht y vamos a ver cómo evolucionan las cosas en el Grupo Aval. Y a pesar de esta realidad, miren lo que terminó de pasar la semana pasada. Es que hubo un acuerdo entre la ANI, o sea, el gobierno nacional, porque en esto es con el gobierno a bordo. Presidente Santos, vicepresidente Vargas, todos están ahí. A mí no me van a decir que en estos negocios ellos no saben lo que está pasando. Bueno, e hicieron un acuerdo para dar por terminado el contrato, ese de la Ruta del Sol, sin ninguna sanción al consorcio, ni a las empresas constitutivas del consorcio. Las dos partes renuncian a su reclamación, o sea, hicieron eso que llaman un mutuo acuerdo, para ponerse de acuerdo y salir todos bien contentos y todos tan amigos y nos queremos y podemos encontrarnos en un nuevo negocio más adelante, etcétera, etcétera, cosa que sucede con cierta frecuencia en el mundo de los negocios. Pues bien, el acuerdo incluye darle al consorcio en plata 700.000 millones de pesos. Ellos pues hacen sus cuentas y sus cosas, no hay tiempo para detenerme. El punto es que le dan 700.000 millones de pesos a los socios del consorcio, 441.000 millones de pesos a Odebrecht, 235.000 millones de pesos a Pisol, Colombiana, Grupo Aval, y 36.000 a los Solarte, que, insisto, no han sido acusados por nadie en este caso. Esto ya es un hecho absolutamente escandaloso, por supuesto que sí. O sea, este es el ejemplo, este es el mensaje que se le está mandando a Colombia: robe, que aquí no pasa nada, que aquí salen como unos caballeros. Supongo que también les darían una recomendación para un próximo negocio en alguna parte del mundo a estos personajes. Pero aquí hay una cosa que, si se quiere, es peor: es lo curioso, lo extraño del procedimiento mediante el cual se llegó allá. Digamos esto, no es lo mismo, o sea, dependiendo de cómo termine ese contrato, pasan unas cosas o pasan otras. Si el contrato se le declara su caducidad, eso implica fuertes sanciones
para los socios del consorcio y para el consorcio mismo. Fuertes sanciones, o sea, esos 700.000 millones de pesos no aparecen si hay una caducidad del contrato, que es una manera de terminar ese negocio. Pero si lo anulan o lo liquidan, ahí sí se le abre la puerta a cosas como estas a las que estamos asistiendo. Entonces, aquí el problema de qué resuelve el Estado colombiano es clave. O sea, ¿vamos a salir como amigos o vamos a salir de pelea? Y el Estado va a utilizar sus potestades, ¿sí?, para tomar determinaciones que no favorezcan a estos personajes. Entonces, esto tiene varios pasajes. En una primera ocasión sale entonces el vicepresidente Vargas Lleras a exigirle a un tribunal de arbitramiento que hay como parte de estos pleitos que declaren la nulidad del contrato. Eso fue tan escandaloso que los del tribunal de arbitramiento dijeron: no, nosotros renunciamos primero que meternos en eso. Entonces la Procuraduría le dice al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que haga alguna cosa. Entonces el tribunal toma una medida cautelar, o sea, preventiva, de suspender el contrato. Pero eso todavía no resuelve el problema de si lo liquidan o lo caducan o qué hacen con él. Y el tercer paso en esto, que es el más extraño, me dicen a mí todos los abogados que yo he consultado, es que la Superintendencia de Industria y Comercio, el superintendente, ¿sí?, toma la determinación, pues saca una decisión que ordena terminar el contrato, apoyado en el escándalo de corrupción de la gente de Odebrecht. Y el argumento que da es que el soborno viola la libre competencia. Y yo pues no dudo que un soborno pues viola la libre competencia, pero la pregunta es, ¿le corresponde a una superintendencia de industria y comercio, que no es un juez, que es un funcionario administrativo, ser el que ordene qué se hace con ese contrato? Pero además, si el señor superintendente se mete por ese camino, va a tener que ser el que castigue a los secuestradores, porque también violan la libre competencia, o a los raponeros. O sea, aquí no se pueden hacer esas interpretaciones de ese tipo de laxo, ¿sí?, que permitan sacar cualquier tipo de conclusión. Él había podido, en aras de la violación de la libre competencia, por ejemplo, por ponerles una sanción. Eso hubiera sido una cosa, digamos, que habría tenido cierta lógica jurídica. Pero además esa determinación de terminar el contrato, la toma como una medida cautelar. Pero resulta que cuando ordena terminar el contrato, pues no es cautelar. Una medida cautelar es una medida que se toma, que permite, digamos, después modificar las cosas. O sea, yo no puedo llegar y decir: fusílenme a este como medida cautelar, ¿cierto? Porque una vez fusilado, pues, ¿cómo van a reparar, digamos, la decisión tomada? Bueno, pero ojo con esto. Lo que hace el superintendente tiene que ver con que están sancionando los actos de corrupción de Odebrecht. Pero una vez llega esa decisión a la ANI, no le aplican una sanción a Odebrecht, ni a Corficolombiana, ni al consorcio, sino que se sientan es amistosamente a arreglar las cosas, y ya sabemos cómo las han arreglado. Bien curiosa manera de gobernar Colombia. Es evidente una cosa: la decisión que tiene tomada el Gobierno Nacional de Colombia, el presidente de la República, el vicepresidente de la República y todo el gabinete, es ver cómo sacan a Odebrecht y a Corficolombiana indemnes, o por lo menos de la manera menos afectada de este proceso, cuando lo que estamos asistiendo es a un gran acto de corrupción. Y ayer el presidente de la República, en su cinismo, dice que a los de Odebrecht en Colombia les fue como a los perros en misa. Pues yo me imagino que todos los perros dirán: ojalá que nos fuera así, porque uno con 441.000 millones de pesos entre el bolsillo no se debe sentir muy maltratado. Que vinieron por lana y salieron trasquilados, ¿cómo así? ¿No robaron a este país en esos sobornos? Y no están saliendo como Pedro por su casa. Esa es la sanción, presidente Santos, a eso es a lo que estamos asistiendo en Colombia. Y el fiscal, ojo, es cercano a todas las partes. Entonces yo le insisto, doctor Martínez Neira, declárese impedido. Usted está moral y legalmente impedido para actuar en ese caso. No abuse más de los grandes poderes de todos los tipos, de las grandes fuerzas políticas de todos los tipos que lo están respaldando, porque en esto están involucrados los dos últimos candidatos a la presidencia de la República con sus vicepresidentes. No aproveche más del hecho de ser usted de Cambio Radical y el vicepresidente Vargas Lleras de Cambio Radical y el director de la Superintendencia de Industria y Comercio de Cambio Radical y el director de la ANI de Cambio Radical. No le hagan más daño a este país, lo están desmoralizando, desbaratando
con este tipo de actitudes como estas a las que estamos asistiendo. Este proceso, entonces, ¿cuál es el riesgo grave? Que este proceso vaya hacia la impunidad, porque yo estoy viendo aquí una inmensa manguala, muy, muy poderosa, dedicada a pasar por encima de lo que sea, con tal de aplicar cosas como esta. Por último, decirles esto a los colombianos: este senador seguirá cumpliendo con estos deberes. Seguiré actuando y diciendo las cosas que hay que hacer. Pero además decirles esto: como los colombianos nos hemos declarado en todos estos días mamados de lo que está pasando, estamos mamados de esta cosa, mamados de este abuso incalificable, de esta corrupción de este país, mamados del atropello de los mismos con las mismas, estoy convencido que al final en este tema y en los demás asuntos del futuro del país los vamos a derrotar. Muchas gracias.